Al politólogo Martín Tanaka, que por supuesto es un agudo observador del acontecer político nacional. En sus últimas columnas, Martín, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Ha estado abordando no solamente una constante de su perspectiva, que es la necesidad de la reforma política, sino también lo que podríamos denominar el estilo presidencial. Y usted en esa descripción, en esa lectura del estilo presidencial, ha advertido o había advertido cierta tendencia que usted calificó como autodestructiva y compleja desde ese punto de vista. ¿Usted cree, ha cambiado en algo su impresión este gabinete que acaba de juramentar? ¿Cómo está, Martín? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, creo que este gabinete le da un poco más de oxígeno al gobierno del presidente Castillo, digamos, le va a permitir superar el bache inmediato, pero los problemas de fondo que llevaron a la caída del gabinete del Consejo de Ministros de Mirta Vázquez y la caída del Consejo de Ministros de Valer creo que se mantienen, ¿no? En realidad el presidente ha hecho unos cuantos enroques, ¿no es cierto? Ha hecho alguna renovación, pero en realidad no ha hecho grandes cambios y queda esperar, digamos, más continuidad que cambio, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, creo que se está posponiendo, digamos, una redefinición más de fondo que me parece que era necesaria, ¿no? Ahora, detengámonos un ratito en ese punto de vista que es interesante, que en medio de la situación, Castillo está ganando algo de tiempo y algo de oxígeno. Eso, por supuesto, tiene que ver con ya discusiones que están abiertas en el Congreso y que el propio presidente ha aludido en un comunicado anoche, que es la posibilidad de que avance pues un escenario de vacancia, ¿no? en el Parlamento. ¿Por qué de alguna manera esto pondría algún paño frío sobre esa posibilidad en lo inmediato? Bueno, porque el nuevo presidente del Consejo de Ministros ya tiene una cierta trayectoria, ¿no es cierto? Ya, digamos, la oposición lo conoce bien y entonces la pregunta es si el Congreso estará dispuesto a gastar la famosa bala de plata y negarle un voto de confianza, ¿no? Tengo la impresión de que no estamos todavía ante ese nivel de confrontación que, digamos, que acelere la discusión de la disolución del Parlamento y la vacancia del presidente, ¿no? Creo que por esa razón que el presidente ha ganado o va a ganar un poco más de tiempo, pero el problema está en que muchos de los ministros cuestionados y muchas de las decisiones que se cuestionaron y que originaron, digamos, la crisis de la que estamos intentando salir, no se han resuelto, ¿no? En el propio Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes. Entonces, los cuestionamientos de los ministros van a seguir, ¿no? Por eso es que digo, los problemas de fondo no se han llegado a resolver, ¿no? Y bueno, y como dice Salguana, el primer ministro tendría que hacer una especie de, para empezar, de introspección. O sea, cuando un viceministro de Justicia está renunciando con el portazo tan estruendoso como el que ha dado el viceministro de Justicia, cuando tienes una situación con la jefa del INPE, ¿no? Donde la respuesta del hasta ayer ministro de Justicia ha sido decir, ha regresado a Fujimori a su cárcel dorada contra las órdenes, ¿no? Dadas más allá de donde esté parado uno frente a Fujimori, pues suena, y por supuesto añadir el caso del procurador Soria, el ex procurador Soria, que ya anunció que va a entablarle un juicio al Estado, pues evidentemente el premier tendrá que reconsiderar ese tipo de estilo, por decirlo de alguna manera, si es que va a ponerse al frente de la PCM, ya se está poniendo en momentos tan delicados como este, ¿verdad? Sí, por eso es que decía que seguramente cabe esperar más continuidad que cambio. Ahora que, de otro lado, ahora que el ex ministro de Justicia ahora está en la presidencia del Consejo de Ministros y en la medida en que tiene que ganar un voto de confianza del Parlamento, creo que va a tener que, digámoslo así, actualizar su discurso, ¿no? Y
y mostrar más apertura a las críticas y hacer algunas correcciones, ¿no? Me parece que sería lo más lógico para poder conseguir el voto de confianza, pero como digo, me parece que el presidente ha ganado un poco de tiempo, pero las definiciones de fondo sobre las reformas que están en entredicho, ¿no es cierto? Las discusiones que hay sobre la reforma de la educación, la reforma del transporte, los problemas en el Ministerio del Interior, las acusaciones de corrupción, todo eso sigue dando vueltas, no se ha llegado a resolver, ¿no? Ujú. Ahora, afortunadamente en todo caso para el gobierno en la otra orilla, desde el Congreso no parece todavía articularse, ¿no? una agenda de liderazgo que incluya, por supuesto, el papel de oposición, pero también el contrapeso precisamente a esas corrientes contrarreformistas a las cuales usted se refiere. Se dice o piensan, ¿no?, que van a pasar piola con toda, ¿no?, con esas medidas, esas actitudes, esos proyectos de ley que vienen tanto desde la bancada oficialista como desde el propio Congreso en general. Y lo digo porque la marcha que hemos visto a favor de la continuidad de SUNEDU este último sábado ha sido, según lo que he podido constatar, la de más convocatoria en los últimos 3 meses. Es decir, hay ciertos, ¿no?, hay ciertos detonantes que pueden de alguna manera precipitar la situación y de repente se está subestimando, en este caso además desde el Parlamento, ese tipo de reacción ciudadana. ¿Puede darse todavía un movimiento, ¿no?, con la famosa frase esta de que se vayan todos? Bueno, hay ingredientes para que se produzca ese tipo de situación, ¿no? Y de hecho, digamos, paradójicamente, un factor de estabilización del gobierno del presidente Castillo es que no hay una alternativa muy sólida y muy atractiva al frente, ¿no? Es decir, quienes especulan con el escenario de forzar una vacancia del presidente y un escenario de adelanto de elecciones, por ejemplo, no es que tengan una oferta política muy atractiva, ¿no es cierto? Entonces creo que eso también hace que muchos detractores del presidente Castillo no estén dispuestos a dar el salto hacia medidas más radicales, ¿no? Y eso me lleva a un gran tema de fondo, ¿no? Yo diría que muchos de los problemas que uno ve en el gobierno, también los ve en la oposición, ¿no es cierto? Y el gran drama y el gran problema de fondo de la democracia peruana es la debilidad de los partidos, la precariedad de la oferta política, y por eso es que yo creo que tenemos que retomar, digamos, la discusión de implementar reformas para mejorar la oferta política. Lo que no puede ocurrirnos es que nos acerquemos a la próxima elección y volvamos a decir que no hubo tiempo de implementar reformas y vamos con las reglas de siempre y que nos van a dar los resultados de siempre, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es un punto, digamos, de debate sobre el cual tendríamos que discutir mucho, ¿no? ¿Qué cambios deberíamos tener para tratar de tener una mejor representación política en las próximas elecciones? No sé si lo que usted plantea va a tener eco en el actual Parlamento, pero si tenemos que resumir cuál sería esa agenda urgente para, de alguna manera, encauzar o al menos corregir parcialmente nuestro rumbo político, ¿cuáles serían? Bueno, hay dos tipos de agendas, me parece, ¿no? Creo que de un lado hay una agenda inmediata respecto a las tareas del gobierno, ¿sí? Si es que entendí bien tu pregunta. Me parece que de un lado están los problemas que la ciudadanía reclama y que requieren atención urgente, ¿no es cierto? La reactivación económica, la política de salud, el combate a la inseguridad ciudadana, el desarrollo agrario, el desarrollo de las regiones. Yo creo que estamos hablando mucho sobre personas, sobre cuotas, pero no hablamos sobre lo suficiente sobre política. Martín, disculpa que corte para poder aprovechar el tiempo. Efectivamente, esa agenda está clara, quizás no formulé con suficiente claridad la pregunta. ¿Cuál es la agenda de reformas políticas absolutamente fundamental que sí habría que llevar adelante en este caso en el Congreso?
decía que no sé si el Congreso va a tener eco con respecto a la urgencia de esas reformas. Sí, lamentablemente es complicado y por eso es que la presión pública tiene que ser, es clave aquí. Los partidos, claro, prefieren mantenerse funcionando como hasta ahora, ¿no es cierto? Hay una suerte de inercia, hay una comodidad con reglas que han sido muy laxas, pero yo creo que la ciudadanía deberíamos pedir, movilizarnos, exigir que los partidos, por ejemplo, se adecúen a la nueva ley de partidos políticos, ¿no? A los cambios a la ley de organizaciones políticas, que tengan un padrón de militantes que sea transparente para evitar esto que hemos visto en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Que las candidaturas se arman improvisadamente a última hora, en donde hay cambios de camiseta de un grupo a otro de una manera abiertamente oportunista, ¿no? Deberíamos evitar ese tipo de cuestiones. Y luego deberíamos evitar que las candidaturas al Parlamento pues se negocien, ¿no es cierto? Y en donde el peso del dinero y el amarre, digamos, con la cúpula termina definiendo quiénes son los candidatos al Parlamento, ¿no? Y deberíamos ir a un esquema mucho más abierto, transparente, democrático, participativo de selección de candidatos y en donde los candidatos sin respaldo queden fuera y podamos concentrar la atención y la oferta política en menos grupos, pero más representativos. Así es. Bien, ahora, volviendo a la urgencia del Ejecutivo, lo conversábamos también con el congresista Salguana. Se hizo público, ¿no?, esta propuesta del exministro Jorge Nieto en términos de un gobierno de gabinete, ¿no? Eso claramente no se ha dado, eso ha quedado descartado por fuera, pero cuando usted señala que todavía no se han dado las definiciones de fondo en los cambios que se tendría que dar, una opción es de alguna manera, para ponerlo en algún término, tercerizar esa conducción del Ejecutivo en una coalición, claro, que tiene que tener un soporte parlamentario, pero que al mismo tiempo no proviene de las canteras ahora mismo de los aliados del presidente. ¿Es posible un escenario cercano, futuro, con esas características? Yo creo que si la crisis continúa, ¿no es cierto? O sea, si la popularidad, la aprobación a la gestión del presidente sigue cayendo, si la credibilidad del presidente se sigue desgastando, si es que el gobierno sigue cometiendo errores del tipo que los ha ido cometiendo en el último tiempo, yo creo que el Consejo de Ministros actual tampoco va a tener demasiada viabilidad. Y creo que un escenario como ese está en el horizonte como una salida de emergencia, ¿no? Yo creo que esperemos, ¿no es cierto?, no llegar a un nivel de deterioro en el cual esa sea la única salida política posible, ¿no? Lo ideal sería que el presidente tome conciencia de los límites del estilo de conducción que está teniendo hasta este momento y se abra, digámoslo así, a una salida de ese tipo, ¿no? Pero todo indica que el presidente no está allí, ¿no? El presidente se ha reafirmado en una lógica de confiar en sus aliados más cercanos y espera salir adelante, ¿no? Lamentablemente ese tipo de juego no ha funcionado pues en estos primeros 6 meses de gobierno. Bien, Martín Tanaka, muchas gracias por acompañarnos esta noche con estas primeras evaluaciones pues, de un gabinete nuevo, del cuarto gabinete del gobierno de Pedro Castillo. Gracias, Martín Tanaka, por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar